Hola, estamos con Sara Oportus, escritora y poeta. Nos Hola. quisimos, nos quisimos juntar de modo virtual este día para poder conversar acerca de filosofía y encierro, dado al escenario que estamos viviendo actualmente. Y particularmente entre las dos seleccionamos dos textos que vamos a trabajar hoy día, analizar, digamos. Uno que es un clásico, que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Particularmente seleccionamos el capítulo del panóptico, donde Sara les va a contar un poco de qué se trata. Y el otro texto se llama Post-Scriptum sobre las sociedades de control, de Gilles Deleuze, publicado el año 90 en un compendio que se llama Conversaciones de 1972 a 1990. Estos textos que seleccionamos son para abordar el tema de la pandemia que estamos viviendo, sobre todo para poder analizar cómo opera el poder en contextos de crisis. Entonces ahora les dejo la palabra a Sara para que comente un poco de qué se trata el primer texto. Bueno, pusimos esta música a propósito Que no sé si se porque escucha mucho, ¿ah? no sé si te escucho, pero es la música típica, la más conocida de las canciones del álbum The Wall de Pink Floyd. La voy a bajar, sí, porque si no, no se va a escuchar los brillantes pensamientos que quiero lanzar. Pero justamente hoy día, por casualidad, estaba viendo lo que íbamos a decir hoy día y todo, y me encontré con esa canción, estaba escuchando otra de Pink Floyd y apareció y dije, mierda, esto es realmente es asombroso, todo está conectado, En realidad porque es verdad como uno va conectando todo, las canciones, la filosofía, al contexto que uno está viviendo hoy día y es como, oh, todo finalmente te habla o te dice de la situación actual. Es medio sí, sorprendente eso, sí. es muy sorprendente porque además uno se da cuenta que, por lo menos lo que vamos a hacer hoy día, creo yo, una suerte de interpretación, o sea, valernos del Sí. pensamiento de Foucault y de Deleuze como para de alguna manera dar cuenta de lo que nos está pasando y de lo que acontece, porque pienso yo que independiente de la teoría de conspiración o no que uno quiera visualizar a partir de esta pandemia, igual hay algo que nos sobrepasa, o sea, como que hay algo que no podemos controlar, aunque quisiéramos. Y en tal sentido, creo yo que vigilar y castigar es un buen punto de partida como para comenzar a, a enterarnos de lo que ya Foucault previó en la década de los 70. Este texto es un texto del 74, 75, no tengo Del bien setenta y claro, cinco. del 65, y como para que se hagan una idea, este texto se divide en cuatro: suplicio, castigo, disciplina y prisión. Nosotros con la JO decidimos hablar sobre todo del panóptico y de lo que es la disciplina. Entonces yo ahora voy a contar un poco, no tan profundamente, ¿cierto? Pero sí me gustaría subrayar dos cosas. Primero, la noción de cuerpo dócil, que me parece súper importante, y por eso creo yo que también esta canción de Pink Floyd es tan importante, porque la educación formal lo que hace justamente es fabricar cuerpos dóciles. Y cuando digo fabricar, lo digo a propósito, porque Foucault justamente se dedica a examinar todas las instituciones de reclusión, de alguna manera, que van moldeando este cuerpo, ¿cierto? Que también tiene su raíz en los soldados, ¿no? En el vigor, en que cada miembro del cuerpo tiene que, de alguna manera, yo estoy mal puesta, pero el cuerpo tiene que estar erguido, el estómago hacia adentro, los hombros tienen que ser anchos, los muslos fuertes, en fin. Es un modelo de hombre, de ser humano, que en el fondo tiene un fin que es la producción, ¿cierto? Producir.
Y creo yo que, bueno, según lo que dice Foucault, hay dos registros que tienen que ver primero con lo... Mira, me puse derechito. Está, Tiene que ver con está lo... muy acorde a un cuerpo biopolítico, digamos. Claro, totalmente. Bien disciplinado. Entonces, tiene dos registros, uno anatómico metafísico que está con el punto de partida lo lanza Descartes, ¿cierto? Con su hombre máquina, con el maquinismo que hay, o con el mecanicismo que impera en la filosofía cartesiana, y por otra parte uno técnico-político que tiene que ver con todo el conjunto de reglamentos y de procedimientos al interior de espacios como la escuela, los regimientos, los hospitales, los psiquiátricos, la familia, etc. ¿Ya? Eso como base. Pero ¿para qué toda esta organización espacial? ¿Para qué esta organización temporal? Porque hay toda una digamos, como una mecánica del cuerpo y que este cuerpo está en un espacio. Entonces hay una arquitectónica también, porque por ejemplo, y ahí vamos entrando, ¿cierto?, el tema del panóptico. Sí. Porque esta arquitectura de estos centros de reclusión, ¿cierto?, tienen algunas características que son similares. Por ejemplo, son espacios clausurados, son espacios de encierro, donde lo que se busca es la normalización y el orden. Eso es súper importante porque también, no solamente el espacio, sino que también el tiempo. O sea, yo produzco, tengo que producir en serie, por ejemplo. Yo imagino la película Tiempos Modernos de Chaplin, también le andaría muy bien a este análisis que estamos haciendo ahora. Y todo esto trata sobre una microfísica del poder. Y es lo que tú nos puedes contar un poco para los amigos y amigas que no saben con respecto a la biopolítica. Creo que todo esto se llama biopolítica o algo así. No, sí, efectivamente se llama biopolítica. Foucault acuña este concepto para ahondar, digamos, en lo que serían las sociedades disciplinarias. Eso. Entonces, como tú bien comentas, tiene que ver con la reclusión del cuerpo y con la normatividad de este. De hecho, hay el texto posterior que quería comentar y por qué lo seleccionamos, es porque Deleuze en las sociedades de control hace una especie de paso, digamos, de cómo sería el recorrido de una sociedad de control, o sea, de una sociedad de la disciplina, digamos, a una sociedad de control. ¿Por qué? Porque en la disciplina, digamos, que es en los centros de reclusión, en la familia, en la escuela, la biopolítica se encarga más bien del estudio del adoctrinamiento de los cuerpos, pero no tanto de la psique. Entonces, ¿qué pasa con esa parte, digamos, más bien psicológica del ser humano, de cómo se va normativizando, digamos? Y Deleuze dice que es a través de las sociedades de control, que obviamente Foucault vislumbró también, pero que ya no, la biopolítica, digamos, de algún modo u otro quedaría un poco corta en el análisis y se habla ya de la psicopolítica, que no sé si es un concepto que fue acuñado, me parece que Bourdieu lo trabaja mucho en un texto que se llama así, psicopolítica. Y volviendo al texto de las sociedades de control de Deleuze, ahí él ocupa la metáfora del topo y la serpiente, que es súper ilustrativo para poder comprender, digamos, las distintas sociedades. Entonces él dice que el topo sería el animal de la sociedad de la disciplina, del poder disciplinario. ¿Por qué? Porque el topo está bajo tierra, en un espacio reducido, digamos, entonces la explotación sería hacia los cuerpos. En cambio, en las sociedades de control, ya es el animal, digamos, que predomina es la serpiente. La serpiente, ¿por qué? Porque opera, digamos, en una aparente libertad, en un espacio temporal ya no reducido, como lo es la cárcel, la familia o la escuela, sino que la serpiente, digamos, anda, pero está a ras de suelo siempre. Entonces ahí el adoctrinamiento sería más bien psicológico, a través del Big Data, por ejemplo, a través de las distintas cosas que más bien estamos hablando de un poder que es más bien seductor, del poder El del placer. neoliberalismo.
a través del deseo, a través de la publicidad. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, tendríamos que tener mucho cuidado con lo que deseamos. Entonces ahí también podemos hacer el paso a lo que estamos viviendo hoy día, que es un estado de excepción, a raíz de esta pandemia, en donde empieza a aflorar, digamos, el poder más bien disciplinario, porque estamos en un encierro voluntario u obligatorio en algunos casos, digamos. Entonces, ¿cómo se da el poder allí? Es lo interesante de poder ahondar a través de estos dos autores. Claro. Volviendo y relacionado con lo que tú acabas de mencionar, Jo, para ti, ¿qué sería el panóptico hoy? Porque quizás sea bueno explicar un poco lo que es el panoptismo para Foucault, que es esta torre central, ¿cierto? Donde está viéndolo todo, donde lo que ve está totalmente dividido y las partes no se ven entre sí, pero sí se sienten vigiladas. Entonces hay una autovigilación, porque yo pienso siempre que me están mirando, pero realmente no sé si me están mirando. Entonces, como tengo esa duda, mejor me porto bien, porque esto todo se trata de reglamentarse y de portarse bien. Claro, tiene que ver con el tema de la obediencia y cómo a través de estas prácticas, como es el panóptico, por ejemplo, finalmente lo que se adiestra es la propia creencia. Es la propia creencia de creer que el otro me está vigilando. Entonces, como el otro me está vigilando, yo tengo que comportarme y genero cierta normatividad sobre mí, sobre mí mismo. No sé si está bien visto. Entonces, lo que pasa hoy día, por ejemplo, con las sociedades de control, está el tema de los espejos, donde siempre el jefe puede estar mirando lo que el empleador hace, por ejemplo, o sea, lo que el empleado hace o deja de hacer. Entonces tú siempre estás vigilante y no sabes si el otro te está mirando o no, y eso genera, claro, como una especie de adoctrinamiento, pero también psicológico, en donde nosotros mismos, digamos, nos explotamos. Hay como una explotación de nosotros mismos mediante la creencia de este gran observador, digamos, que me dice lo que está bien y lo que está mal. Y en ese sentido también hay esta normalización de lo bueno y lo malo, que es lo que ocurriría actualmente. Claro, y esta normalización se ve también, yo creo, de alguna manera, y me gustaría un poco llevar esto al contexto político desde octubre a la fecha, ¿cierto? Como que había un estallido social, terminamos el 8 de marzo con una gran movilización hermosa, con esas fotos maravillosas que en la Plaza de la Dignidad y todo, y justo viene esto, que viene como de alguna manera a estancar esto, o sea, como a Nos encarcelarlo en el silencia. fondo. Claro, nos silencia y nos distancia físicamente, que es justamente algo muy evidente, que pienso yo, que poner el cuerpo en la calle también es una acción política, ¿no? Es una acción política todo el tiempo. Entonces, claro, hoy día lo que nos pasó, que es un fenómeno mundial, de un virus, digamos, que viene a ponernos entre la vida y la muerte, y a un encierro, digamos, que es voluntario, o sea, y a una incertidumbre que no estábamos acostumbrados, porque nosotros siempre vivimos bajo ciertas certezas, ¿no? En cambio, hoy día la incertidumbre es la constante. No sabemos qué mundo vamos a construir a futuro y no sabemos cómo nos vamos a relacionar. Entonces es interesante también poder ver qué pasa con la protesta social, cuáles son los mecanismos que hoy día nosotros vamos a tener como individuos, digamos, como sujetos que por un lado somos sujetos sometidos bajo un poder o un panóptico, digamos, que podríamos decir que es el Big Data, pero por otra parte también hay ciertos puntos de fuga que podemos nosotros aprovechar para poder rebelarnos ante lo establecido. En ese sentido yo traería a colación, por ejemplo, lo último que escribió Paul B. Preciado, que también él se agarra de Deleuze, porque lo leí en una entrevista ¿En que el le país? hicieron el año 90, que es una conversación que tiene con Antonio Negri. Y ahí él Ah, hace dice, poco tiempo atrás. sí,
Y ahí dice, Ya. nosotros no sabemos cuáles van a ser los medios en el futuro que vamos a tener para poder hacer la revolución. Probablemente no va a ser a través de la palabra, porque la palabra ya va a estar podrida, digamos, de sobreinformación, que es lo que nos ocurre hoy día. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Probablemente van a ser a través del silencio. Y a través de ese silencio, digamos, nosotros podríamos pensar hoy día que es lo que dice Paul B. Preciado en el fondo, que es como, él llama, digamos, a hacer un off, apagarnos, porque si bien Apagar. el panóptico o la Big Data tiene este poder, digamos, de mantenernos a todos nosotros sometidos, también es el individuo o el sujeto tiene este poder de decir, no, apagarnos y sobre un clic. Mm. O sea, nosotros hacemos clic y nos apagamos, y no respondemos, y no existe ninguna opción, digamos, o sea, la comunicación así de vulnerable es. Mm. Sí, y pienso yo que la filosofía y el arte, en condiciones ideales, porque tú hablaste de encierro voluntario, pero hay personas que no se pueden encerrar porque tienen que ir a trabajar igual. Y si no trabajan, no tienen dinero y bueno, sabemos lo que ocurre cuando uno no tiene para vivir, ¿no? Pero para las condiciones ideales, digámoslo así, no sé cómo decirlo para no parecer como clasista, ¿cachai? Pero quien puede en este momento volcarse hacia el interior, creo yo que de alguna manera la revuelta chilena se puede ver muy fortalecida, porque buscar espacios íntimos no solamente de meditación, que es muy importante, sino que también de un trabajo sistemático con nosotros en tanto que nos conocemos. Y además de valorar esa distancia física que ahora nos separa. O sea, yo creo que esto tiene que cambiar, yo creo que de alguna manera a mí por lo menos me va a cambiar la percepción que tengo del mundo, este encierro. Y pienso yo que valorar también la cercanía que muchas veces se daba por sentado, un beso, un abrazo, o de repente uno incluso ni pesca eso. Pero ahora pienso yo que tanto la cercanía física como también la cercanía consigo misma, creo yo que es algo muy importante de trabajar sostenidamente. Eh, yo creo que, mira, y voy a traer una cosa que hice, ¿Ya? ¿Ya? pero no lo hice para ahora, sino que lo hice ayer para un videíto que subí a Instagram, que dice, todas las desgracias del hombre, y yo le agregué de la mujer, obvio, se Obvio. derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado o sentada y sola o solo en una habitación. Y le Ya. agregué yo, bueno, no se va a ver, se ve mal, Sí pues se se ve ve, como, ¿se ve? sí. Pero tú lo leas al revés, ¿no? No, todas las desgracias del hombre y de la mujer se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentada y sola en una habitación propia, agrega Virginia Pascal. Eso. Y le Sí, yo agregué eso creo de que, Virginia, porque yo creo que tampoco todos tenemos una habitación propia. O sea, no tenemos la capacidad a veces para poder estar solos, mirando el techo, digámoslo así, porque nos aterra a veces estar con uno mismo y no hacer nada, ¿cierto? Como que siempre uno tiene que estar haciendo algo, los proyectos, el éxito, etcétera, y propia en el sentido de que justamente si tú no tienes un espacio físico donde poder estar tú, es muy difícil también que puedas sentarte a reflexionar. Pienso en el hacinamiento, por ejemplo, de las casas en Chile. O sea, también es difícil reflexionar. No es una cosa que se da como normalmente. no, claro, pues no está dado de manera natural. Mm, Tú pones, claro, el tema es que estamos condicionados también por la realidad que nos ha tocado vivir en distintas situaciones. Entonces, claro, exacto. hay personas que no tienen ni los más mínimos y viven obviamente en circunstancias bastante precarias, donde el tiempo de la reflexión probablemente es muy difícil de poder llevar a cabo. Mm. Todavía hoy, digamos, en el siglo XXI. Es que eso llama mucho la atención también. Claro, Pero bueno, a los que pueden, el trabajo que uno puede hacer, digamos,
consigo mismo a través de puede ser a través de la meditación o algún tipo de creación, es importante para decir, digamos, basta al sometimiento de esta especie de panóptico que vivimos, y también de la normalización de ciertas prácticas que son explotadoras. Sí, Entonces, lo que decías tú, pues, apagar también un poco, desconectarse. desconectarse, entonces ese trabajo individual que puede hacer cada uno después también se va tornando en un colectivo. Eso también Exactamente. es interesante poder mencionar, que obviamente si uno está bien, también el entorno va a empezar a estar mejor, y vamos a empezar a relacionarnos de una manera diferente. Lo hemos visto en esta pandemia, cómo hay organizaciones, digamos, nos organizamos en comunidad, por ejemplo en mi edificio también, uno ha podido conocer a los vecinos, entonces eso es súper bonito, pues, volver a comunicarnos, digamos. Y la solidaridad también que se vive, la solidaridad y la empatía. Sí, y en la misma línea, además de desconectarnos, claro, como desconectarnos del Big Data, pero conectarnos con nosotros, o con Claro, nosotros, ¿cierto? es como cambiar Eh, el enchufe. claro, como cambiar ahí como la prioridad de la energía. ¿Dónde pones tú la Sí. energía? ¿Si la vuelcas al mundo exterior o la vuelcas a ti mismo? Y ese Eh, solo ejercicio, por más mínimo que parece, es el que genera los cambios más sustantivos. Exacto, exacto, Jo. Yo creo que eso es súper importante porque tampoco uno, pienso yo que si uno hace un trabajo sistemático con uno o con una, eh, eso tiene alcances políticos increíbles, porque, Sí. por ejemplo, para mí la amistad es un acto político, es un acto de resistencia, porque justamente el hecho amar a alguien, de amar a alguien, y no por un interés, no porque me voy a ganar un no sé qué, un puesto o algo así, No pienso con yo ese que, apego. claro, no con ese apego, no con ese interés, ¿cachai? Pienso yo que eso es transformador absolutamente. Pienso yo que la empatía es muy política también, porque si yo soy capaz de conmoverme con lo que le pasa al otro, por algo nosotros estamos hablando, ¿no? Estamos hablando cómodamente desde nuestras casas, o sea, Sí, nosotros somos conscientes de nuestro lugar de privilegio también, ¿cierto? absolutamente. Absolutamente, entonces hay que tener ojo con eso, pienso yo, Hay que tenerlo como, presente, y por ende hay una responsabilidad también al tener ese privilegio, el poder aprovecharlo y poder generar conciencia y poder trabajar por uno mismo, y saber que eso también se va a ver reflejado, digamos, en todos tus entornos. Eso es súper importante. eh, si tuvieras que, Jo, ¿tú qué estás leyendo ahora? Bueno, tú lees mucho, pero ahora, ¿qué estás Yo recién leyendo? me acabo de terminar un libro que estaba trabajando para el Cita de Libros, que precisamente es de Foucault, así que ya tengo como, estoy rayada con Foucault. Se llama La Máscara Foucault, de un filósofo argentino, Tomás Abraham. Bien interesante. Mm. Es una biografía de su pensamiento. No tanto de la vida, de lo que hizo, no hizo, con quién se juntó, con quién no, sino que más bien es como un recorrido de su pensamiento. Está Claro, bien. creo que eso se llama biografía intelectual, si no tengo... No tengo idea, pero está bastante interesante, lo recomiendo. Cuando se abocan a establecer algunos lineamientos generales respecto a su pensamiento y no tanto como biografía de datos, algo así. Lo otro que Y leí ayer, me estuve leyendo una compilación que se hizo a raíz del coronavirus, ya, donde hay muchos artículos interesantes, entre ellos la entrevista que tú le hiciste a la Olga Grau, que me dio mucho gusto ah, verla, fue muy emocionante. ay, sí, qué Y, lindo. Yo no me di cuenta cuando me lo enviaste. y en ese mismo, y en ese mismo compilado hay dos artículos que a mí me fascinaron. Uno que es de una, creo que es psicóloga boliviana, que se llama María Galindo, que es súper emotivo y le dan el clavo, digamos, también al tema de la resistencia en tiempos de pandemia. Y habla de feminismo de la mujer boliviana.
de todas estas causas también, de cómo mantener la cuarentena también en situaciones precarias. Está súper, muy bueno. Y el otro es una entrevista que le hacen al que acuñó el concepto de necropolítica, imagínate, de apellido Bembe. Muy Y bueno. eso es una realidad. Que habla de la necropolítica. Y el Claro, tema no de... solamente ahora por la pandemia, Jo, sino que en general Sí, hay una necropolítica. hay una necropolítica. Y esa entrevista también notable. Notable porque le dan el clavo a lo que está ocurriendo hoy día y cómo, digamos, cómo nos pensamos. Cómo nos pensamos en el presente. Así que eso, pues yo creo que podríamos finalizar Sí, nuestra conversa porque llevamos como 40 minutos, yo creo. de hecho, oye, increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, solamente me gustaría de pronto despedirme. Yo estaba leyendo miro hacia arriba porque ahí está todo, está Brecht, está Lorca. ¿Ya? Estaba leyendo el teatro y su doble, De todo. por el teatro y la peste. Súper Entonces, bueno, yo se lo leí no con sé si cariño. voy a encontrar, espérate, para Ya, terminar con la cita de Artaud y conectar, porque yo creo que el teatro es como la peste y quizás deberíamos contagiarnos más animosamente, no solamente de virus, sino que de arte, de poesía, de reflexión. Me gustaría ver si encuentro, yo creo que lo tengo, si me da un minuto. sí, todo el tiempo. Mira, tenemos todo el tiempo. No tenemos que ir a trabajar. Ni a misa, no, a ir a misa fue. No, yo abandoné abandoné la iglesia hace muchos años. Ya, mira, dice así: el teatro esencial se asemeja a la peste, no porque sea también contagioso, sino porque como ella es la revelación, la manifestación, la exteriorización de un fondo de crueldad latente, y por él se localizan en un individuo o en un pueblo todas las posibilidades perversas del espíritu. Y termina la cita acá: como la peste, el teatro es el tiempo del mal, el triunfo de las fuerzas oscuras, alimentadas hasta la extinción por una fuerza más profunda aún. Pienso yo que está bueno igual reflexionar desde el teatro. Bueno, a las personas que les gusta el teatro, también recomendado harto ahí para estos días de encierro. Súper.